Bienvenidos todos a este interesantísimo webinar. ¿Qué necesitan los latinoamericanos para emigrar e invertir en Estados Unidos? Participa activamente, envía tus preguntas a través del chat de la plataforma y te responderemos al finalizar. Este webinar lo estamos grabando y muy pronto estará disponible en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad nos acompañará Luis Vicente León, presidente de la empresa de investigación de mercado Data Analysis. Luis Vicente es economista de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, MBA de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Cuenta con diplomados de la Escuela de Organización Industrial de Madrid, del Manchester Business School, del Instituto Alemán de Desarrollo y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de Análisis de Entorno Político del IESA y de Economía en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Bienvenido, Luis Vicente. Hola, encantadísimo de estar aquí para compartir con ustedes los resultados del segundo reporte migratorio de Globofran. Y creo que vale la pena arrancar diciendo por qué un reporte de inversión migratoria. La verdad, hay un tema central. Cuando tú ves la mayoría de los estudios recientes, todavía Estados Unidos sigue siendo el país con más oportunidades de éxito en temas de inversión, no solamente para los norteamericanos, sino también para los migrantes y los hijos de los migrantes. Los indicadores indican además que hay zonas muy particulares donde el éxito es todavía más importante. Podemos ver cómo, por ejemplo, de las 40 áreas metropolitanas de los Estados Unidos, la que está concentrada en Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach es la más exitosa para esos nuevos lanzamientos de empresas incipientes, con lo cual este segundo reporte, se concentra fundamentalmente o hace foco en esa zona en particular. La pregunta clave a responder en este reporte es: ¿qué necesita el latinoamericano para emigrar e invertir en los Estados Unidos? Pero antes de arrancar ese proceso, vale la pena hacer un chequeo de lo que es la relación entre esa inversión y migración y la diáspora venezolana. ¿Qué está pasando en Venezuela y cómo esa diáspora de alguna manera tiene mucho que decir a futuro en el tema de la inversión americana? Si vemos esa diáspora venezolana, aunque hay muchísimo ruido y mucha información encontrada, podríamos decir que lo más cercano a una estimación adecuada indica que deben haber alrededor de 3.400.000 venezolanos viviendo en el exterior. Quizás unos 600.000 que se podía considerar la migración friccional, la que siempre hubo, y unos 2.790.000 personas que han salido en los últimos 18 años. Por cierto, en estos últimos 12 meses, la mayoría de ellos, más de 1,5 millones de recientes migrantes, que hacen sin duda un total de venezolanos muy importante que comienza a estar ya viviendo e incluso enviando recursos al país para sostener y ayudar a sus familias. Una parte importante de la razón migratoria de los venezolanos es básicamente buscar alternativas para ayudar a sus familias en crisis en Venezuela. De hecho, podríamos decir que 18% del total de los venezolanos migrantes manifiestan estar enviando recursos a Venezuela. Y eso representa, del otro lado, cerca del 9% de las familias venezolanas que están recibiendo recursos. ¿Cuántos recursos? En promedio, las remesas de los venezolanos se ubican en más o menos $60 promedio, que indica que podremos estar hablando de unos 400 a 500 millones de dólares al año que están recibiéndose en este momento. Una cifra, por cierto, que tiende a crecer dramáticamente, tanto en términos de lo que se espera aumente la migración venezolana, unas 2 millones de personas más que se espera salgan en los próximos 3 años, y un aumento también en el promedio del envío, si lo consideramos con la comparación a las remesas latinoamericanas convencionales. Todavía el venezolano está mandando poco dinero porque está apenas en pleno proceso de estabilización. Ese proceso
además va a seguir subiendo en el futuro y estábamos hablando de alrededor de un 34% de venezolanos que indican que están buscando migrar en el futuro, alrededor de 20% de ellos lo concreta, con lo cual estamos hablando de unos 6.5% de venezolanos que pudiéramos estar esperando también afuera en breve. ¿Por qué se van? Bueno, la mayoría, el 55.7%, indica que se va para buscar mejores condiciones de vida, otro 15% por incertidumbre en el futuro, 8.8% buscando empleo. Y esos venezolanos, o esa diáspora venezolana, básicamente, ¿qué hace para ubicarse en dónde o qué país se va? Bueno, un 55.7% lo hace consultando amigos, consultando familiares en el exterior, ahorrando dinero para poder pagar los costos del desplazamiento, gestiones de documentos, etc. Es decir, están actuando para buscar esas alternativas. Por cierto, no es solamente eso lo que los venezolanos están haciendo para ayudarse. Además de la diáspora, tenemos lo que llamamos repatriación. Los venezolanos buscando traer sus propios dólares, sus ahorros y también lo que produzcan sus inversiones. Es decir, no es solamente un venezolano que se quiere ir para generar recursos y enviar a Venezuela, sino venezolanos buscando tener dinero en el exterior o inversiones en el exterior que le permitan obtener recursos que de alguna manera le ayuden a rellenar los vacíos de su vida, los vacíos que deja un bolívar que básicamente no vale nada. Hoy, por ejemplo, se estima que la repatriación se ubica en alrededor de 1.3 billones de dólares al año y también en crecimiento, con lo cual un venezolano hoy sin duda está buscando dos cosas. Algunos, la migración para poder trabajar y enviar dinero a sus familias. Otros, invertir en el exterior para poder traer dinero que les permita vivir a ellos mismos. Ahí está, de alguna manera, ese resumen de lo que el reporte de Global Frank nos entrega, porque son las dos cosas combinadas, la migración y la inversión, que de alguna manera podríamos decir que bailan pegados. Si lo vemos en ese foco que ha tomado el reporte, el segundo reporte migratorio de Global Frank, ubicado de nuevo en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. ¿Qué hay ahí en esa zona? La primera cosa importante que consigue el reporte es la demografía. En la demografía podemos decir que 43% de la población de esa zona son hispanos en total. Por cierto, 60.6% nacidos fuera de los Estados Unidos, es decir, son migrantes que entraron a los Estados Unidos, otros 39.3% ya hijos de esos migrantes, que son básicamente americanos, nacidos en los Estados Unidos, pero con toda la cultura absolutamente hispanoamericana. En género, un 48.6% de esas migraciones son hombres, un 51.3% mujeres y una edad promedio de 38 años. Es decir, no es una población hiper joven, es una población ya con edad, porque recordemos que una parte importante ya son migrantes con tiempo. Vale la pena decir que la mayoría de ellos, por cierto, de nacionalidad cubana, pero bueno, en promedio las edades mayores son de los migrantes que tienen edad, que han venido, que migraron ya hace un tiempo o que están migrando con edad a los Estados Unidos, y obviamente sus hijos, es decir, los hijos de migrantes en una edad mucho más baja que reduce el promedio de ese proceso. ¿De dónde vienen? Cuba sin duda domina la escena con 43% de los hispanos en la zona, y en un segundo nivel un empate técnico entre Colombia y Puerto Rico con alrededor de 9% cada uno. Luego tenemos en México 6%, 5% Nicaragua y el 28% de otros países. Esta combinación es una combinación particular de esta zona, porque obviamente hay otras zonas donde México domina la escena, que además es un país que aporta la migración más importante global en los Estados Unidos. En todo caso, en esta zona, otra vez, de cada 1.000 personas en la fuerza laboral total, 450 son hispanos. O sea, no estamos hablando de un factor secundario. Prácticamente la mitad de los trabajadores de toda esta zona son hispanos, y de estos
32 están desempleados, que por cierto es un porcentaje bastante bajo en comparación a los porcentajes promedio de desempleo en el mundo. Si lo vemos de esos 100 hispanos por actividad, es decir, ¿dónde se ubican esos hispanos en términos de actividad? 61 en la construcción, agricultura y minería, 55 en manufactura, 49 en comercio y transporte, 42 en información, finanzas y otros servicios. En principio, si vemos también en esa demografía cuál es el ranking en términos de ingresos, en términos de salarios, ¿cuál es el ranking que vamos a conseguir? Bueno, si lo vemos, nuestro foco de Miami, pero en el mapa global de los Estados Unidos, podríamos decir que esta zona es una zona de ingresos más o menos bajos en comparación al resto de las zonas metropolitanas importantes en Estados Unidos. El primero, en términos de generación de salarios, en términos de dinero, lo vamos a conseguir en Nueva York, Newark, New Jersey o Jersey City, etc. Esa es la zona con mayor salario en los Estados Unidos. El segundo es Los Ángeles, Long Beach, Anaheim, etc. El tercero, Houston. Mantengan en su mente a Houston porque va a tener un elemento muy importante. Houston tiene ingresos salariales medios altos, pero luego vamos a ver que se convierte en una zona muy atractiva porque sus costos de vida son bastante más bajos que el resto de sus compañeros de clúster de ingreso alto. Chicago, Naperville, Elgin, donde está en el cuarto nivel, Orlando, Kissimmee, Sanford, en Florida, y al final, en la sexta posición tenemos a Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach. Es decir, sexto en términos sexto de nuestras áreas metropolitanas estudiadas en términos del ingreso. Podríamos decir entonces ingresos salariales relativamente bajos. Pero básicamente también es importante entender las actividades, es decir, cómo se distribuyen los salarios en términos de las actividades que desarrolla la población hispana en los Estados Unidos. Bueno, hispana, pero son los ingresos salariales de cualquier persona que trabaja en estas áreas. El área mejor remunerada del sector, mejor remunerado en los Estados Unidos es el sector gerencia, donde reciben en promedio unos 110,000, 111,000 dólares año. Las áreas legales con 90,570, computadora y matemática con 80,873, arquitectura e ingeniería, profesiones de la salud, negocios y operaciones financieras, vida, físico, etc. Es importante entender que según los estudios de Globo Frank y también con fuentes de acceso del MIT, a un costo más o menos para una familia típica de dos adultos con 2 niños en los Estados Unidos en promedio, de nuevo, eso va a variar, depende de la zona, es más o menos 55,438 dólares mínimo para vivir. Tenemos algunas actividades donde el ingreso anual que recibes por tu trabajo, estamos hablando, por ejemplo, actividades como la construcción, la comunidad y servicio, instalación y mantenimiento, servicio de protección, oficinas de soporte, educación, cuidado y servicio personal. Ahí los ingresos promedio de esas personas son inferiores a lo que tú necesitas para vivir. Y eso explica muchas veces por qué una parte importante tiene que buscar más de un empleo para vivir, o también estamos considerando esto con una sola persona trabajando. Son familias donde tienen que trabajar los 2 adultos que pertenecen a esa familia. Ahora, si tú combinas esos ingresos salariales que dijimos, New York, Los Ángeles, Houston, Chicago, Orlando, Miami, en orden, son los niveles salariales, lo combinas con el costo de vida en esas zonas, es cuando tú realmente haces el bingo para entender cuáles son las zonas más atractivas para vivir. Es obvio que donde más te conviene es donde tú ganas la mayor cantidad de dinero y donde tus costos de vida son los más bajos. En Nueva York la relación es directa. Alto ingreso, alto costo, es la zona más costosa. En Los Ángeles ocurre lo mismo, una zona de alto ingreso con alto costo. Pero cuando llegas a Houston consigues digamos, una zona muy atractiva, porque en Houston tenemos los mayores niveles salariales
con el menor costo, digamos, de vida de ese clúster que hemos tomado. Miami y Fort Lauderdale, West Palm Beach, tiene una condición un tanto, digamos, más dura que la que hemos visto en el resto, porque ahí los costos son elevados, los costos de vida son elevados y los salarios son más bajos que en sus pares de competencia. Por lo tanto, es una zona un poco más dura para vivir en los Estados Unidos. Veamos ahora un poco lo que nos dice el segundo reporte migratorio de Globo Frank en términos de las oportunidades e inversiones en los Estados Unidos. Debemos recordar que las oportunidades vinculadas a la inversión para migrar a los Estados Unidos se resumen en tres grandes digamos, programas. Un programa de inversión que es el EB5 para emigrantes. Ese programa EB5 para emigrantes es un programa, digamos, sofisticado, pero muy importante, por donde van muchas personas que además son muy exitosas en términos de resultados, pero que además tiene una condición especial con respecto a los otros dos, y es que estas son programas que te permiten obtener directamente el Green Card, es decir, son para migrantes definitivos a los Estados Unidos. Los otros dos, estamos hablando de la visa E2 de inversiones por tratado comercial y la visa L1 por transferencia de ejecutivos gerentes dentro de la empresa, son visas que te permiten vivir en los Estados Unidos dependiendo de las condiciones que vamos a ver rápidamente, pero que no tienen acceso directo a Green Card, aunque sí tienen la posibilidad de mantenerte viviendo con autoempleo alguna en los Estados Unidos o ir de alguna manera renovando en el tiempo. En todo caso, si vemos la primera, que es una oportunidad de inversión, la EB5, el programa de inversionistas EB5 para inmigrantes, es un programa que está vinculado fundamentalmente a ¿qué? A inversiones que sean elegibles. Son o inversiones superiores a $1 millón en los Estados Unidos o algunas inversiones de mínimo $500,000, pero en áreas particulares que generan empleo en zonas que tienen alguna condición especial en los Estados Unidos, zonas o sectores que tienen problemas de empleo, porque está hecha fundamentalmente para estimular la generación de empleo en los Estados Unidos con recursos de esos inversionistas extranjeros. Ese programa exige que se creen o conserven 10 empleos al menos permanentes para trabajadores Estados Unidos calificados. El segundo proceso, digamos que ya está más vinculado a esta migración con inversión, que es una visa, ya no un Green Card, y es la E2 de inversionistas por tratado comercial. Son básicamente visas de trabajo a largo plazo que te permiten vivir ahí. La visa dura 5 años, pero puede ser renovada, está otorgada a inversionistas con países que tienen un tratado comercial con los Estados Unidos. Es importante entender que esa visa tiene una condición particular para personas de algunas nacionalidades que tienen ese tratado comercial con los Estados Unidos. La inversión debe ser capaz, no tiene un límite, pero debe ser capaz de constituir un negocio rentable con potencial de desarrollo y expansión en los Estados Unidos, y no proporciona la Green Card, pero permite estancia a largo plazo en los Estados Unidos. El otro tipo de visa de estas características es la visa L1, que es una visa para transferencia de ejecutivos o gerentes dentro de una empresa. Digamos, aquí no tienes que estar en el tratado, permite a un empleador de los Estados Unidos transferir personal que tenga en algunas de sus empresas filiales, o permite enviar personal del extranjero a los Estados Unidos. ¿Para qué? Bueno, para establecer una compañía. Por supuesto, si lo miras, hay un montón de opciones interesantes que se pueden desarrollar para poder de alguna manera generar una inversión que ayude a la generación de visa. Los requisitos: haber trabajado en esa empresa durante por lo menos 1 año en el exterior en los últimos 3 años y ocupar cargos con conocimientos especializados, o sea que valga la pena mover a los Estados Unidos. En todo caso, con este mapa
de opciones cuáles son los países bajo tratado. Recordemos esa L1 que de alguna manera exige estar dentro del tratado. Aquí vamos a ver países latinos como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Costa Rica, Bolivia, Panamá. Y luego tenemos otros 70 países más. Son muchos, no lo vamos a nombrar aquí, pero eventualmente podríamos verlo. Pero en todo caso, básicamente son países donde hay muchos latinos que tienen nacionalidades, dobles nacionalidades o pasaportes. El caso, por ejemplo, de España o el caso de Italia, donde esas nacionalidades están dentro de los tratados y permiten de alguna manera la obtención de estas visas. Ahora, ¿cómo es la migración en cifras? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Es chiquito? ¿Es grande? ¿Se consigue entrar a los Estados Unidos? ¿Cómo son básicamente los números en términos de esa migración? Podemos decir, por ejemplo, que en el primer semestre del año fiscal 2017, que es la última data disponible en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se entregaron 559.561 residencias para nacionales de todo el mundo en los Estados Unidos. La mayoría sigue siendo los países asiáticos, son residencias para asiáticos, casi 4 de cada 10 residencias que se entregan, otro 35% a Norteamérica, donde se incluye México, y quizás México es pues probablemente de los países más importantes en recibir ese tipo de visa. Tenemos en Sudamérica el 7%, 11% en África y ya niveles menores en Oceanía y en Europa. En principio, si lo vemos en el foco de los residentes latinos, vale la pena decir que México es sin duda el que más lo recibe. Cerca de 40% de las residencias fueran recibidas por mexicanos, un 14% para cubanos, otro 14% para República Dominicana, que son países que han tenido una gran tradición migratoria en los Estados Unidos. Luego tenemos países como El Salvador, 6%, Colombia, pero es muy interesante el crecimiento que ha tenido, por ejemplo, el caso venezolano, que compite en número con Honduras o con Guatemala o con Brasil, con cerca de 3% de las residencias entregadas. En cifras también podemos ver que de esas residencias permanentes, de todo ese más de 500.000 de residencias permanentes entregadas en el primer semestre del año 2017, hay muchas razones. Trabajadores prioritarios, profesionales con títulos avanzados, extranjeros con habilidades excepcionales, trabajadores calificados, profesionales y trabajadores no calificados, y ciertos inmigrantes especiales son los primeros 4 niveles de entrega. Pero es muy interesante ver que en el quinto nivel está la creación de empleo, es decir, las visas que se vinculan a las inversiones, a los inversionistas. Y eso, donde está, por cierto, la EB5, si vemos además su comportamiento entre el primer y segundo trimestre del año 2017, vemos que hay un crecimiento muy importante. Se más que duplicaron en el segundo trimestre del 17, llegando en total, bueno, en el segundo trimestre a 2.672 residencias otorgadas, que en realidad se hace un proceso muy interesante. Si vemos el estatus de esas solicitudes en particular, que son las EB5 en el proceso, nosotros vamos a conseguir que ellas tienen además un nivel de éxito muy importante. Más allá de los números que ya de alguna manera hemos mencionado, creo que me interesa muchísimo resaltar que solo en ese periodo estudiado han sido rechazadas 468 solicitudes al cierre del primer trimestre. Eso quiere decir que solo se rechazaron el 7% de las solicitudes totales, es decir, un 93% de éxito, o en todo caso, en el camino del éxito. Puede ser que alguna de ellas todavía esté pendiente o en camino, pero lo que te indica básicamente es que hay una fuente muy importante de aprobación cuando entras por ese sistema. En todo caso, viendo además en un nivel adicional, vamos básicamente a ver qué, digamos, tienes que considerar cuando estás hablando de una inversión en los Estados Unidos. Por supuesto,
Me refiero a la inversión y me refiero a la migración mezclada, esa migración de inversionistas. Es decir, cuando tú decides algo como esto, tienes que estar, por supuesto, muy claro de cuál es tu plan de negocio, en qué vas a invertir, cuáles son los costos básicos de la inversión, en qué vas a gastar dinero para concretar positivamente esa migración. Un elemento importantísimo que recoge el reporte Globo Frank es la relación entre los ingresos que generan las inversiones que te pueden dar de alguna manera opción para las visas que hemos mencionado, EB5, la OL1. Esos procesos tienen unos periodos de maduración que de alguna manera terminan en un flujo de caja positivo que te permite vivir en los Estados Unidos. Tienes que considerar esos tiempos. Por ejemplo, entre 0 y 6 meses tú estás gastando dinero, estás pichando y no estás haciendo catcher del proceso, porque estás básicamente en tu proceso de montaje y preparación del negocio. En el mes 7 hay probablemente un inicio de operaciones y luego tienes un periodo en el cual se tiene que estabilizar la operación, en la cual probablemente tú gastas más dinero que el que tú estás recibiendo y con eso no puedes vivir. Ese periodo se estima entre 8 y 18 meses. Va a depender mucho del sector, de las características del inversionista, del lugar donde te instalaste. Es decir, son obviamente varios factores que considerar, pero en todo caso entre 8 y 18 meses se considera la estabilización de una inversión de este tipo, para que luego de esos 18 meses ya empieza el fenómeno de consolidación, en el cual ya tú entonces estás en un flujo de caja positivo que además te permite vivir. Pero ¿qué considerar en términos de los gastos más comunes y relevantes? Yo diría que tienes que considerar la consulta inicial con el abogado. Vale la pena decir que muchos abogados no cobran la consulta inicial, pero digamos que algunos más o menos te pueden costar unos $100 para esa primera consulta, que simplemente para enterarte qué hacer, cómo se bate el cobre en este proceso. La segunda son los honorarios de abogados migratorios. Ya eso, por supuesto, también depende del abogado y de la región, pero en promedio podemos estar hablando de unos 5 a 6 mil dólares en abogados y otros 750 o 1000 para el cónyuge al que le vas a sacar también su derecho de permanencia y su visa. El formulario de aplicación te cuesta unos 460, es el I-129. El plan de negocio, que te va a costar entre 2.500 y 3.500 dólares, y el registro de empresa y número de identificación tributaria, que te va a costar entre 550 y 800 dólares. Tienes que tener eso en mente porque de alguna manera será lo que tú vas a tener en el juego. Bien, de alguna manera aquí tenemos los principales, digamos, datos y análisis del segundo reporte migratorio de Globo Frank. Yo concluyo, ¿con qué? Concluyo pensando en que si tú eres un nacional de cualquier país, incluso especialmente latino, que está pensando ya sea en invertir en los Estados Unidos para obtener recursos que mejoren tu ingreso o sobre todo para migrar a los Estados Unidos, la gran pregunta es si yo voy a migrar ilegalmente o voy a migrar legalmente, que es lo mismo que tratar de invertir a lo loco o invertir con información. Obviamente, si tú puedes hacer cualquier cosa, esa es tu decisión, pero la verdad, la historia de muchísimas, diría la mayoría de las personas que han decidido migraciones sin planificación, sin inversión, sin visa, sin acceso a la formalización, son migraciones ilegales que te pueden someter a precarias condiciones de vida, deportación, arresto, trabajos fuertes e informales, maltrato incluso desde el punto de vista de tu calidad profesional, fraudes, imposibilidades de salir del país. Esa es la vida básicamente que puede tener alguien que desarrolla un proceso no formal versus un migrante legal con inversión, con visas adecuadas, con planificación, con información, que son los migrantes que pueden emigrar para tener una mejor y mayor calidad de vida, la posibilidad de salir y entrar de cualquier país, visitar a su familia, tener trabajos más remunerados, mejor remunerados, invertir en el país y despreocuparse legalmente. Creo que estos son los elementos centrales que nos dicen que vale la pena informarse, tener
digamos, planificación y obviamente dejarse asesorar por quien puede ayudarte a hacerlo de la mejor manera. Bueno, tenemos ahora un tiempo para responder algunas de las preguntas que ustedes han mandado por el chat. Arrancó con la primera. ¿Dónde consigo el reporte? Bueno, el reporte es un reporte libre que puedes accesar por el link que vas a ver aquí en la pantalla, y estoy absolutamente seguro que el equipo de GloboFrank además puede sin duda responder cualquier pregunta específica que tengas al respecto. La segunda pregunta, ¿cómo puedo invertir? Bueno, esto es un tema bien importante, ¿no? Hay como dos grandes tendencias. Recordemos que en el reporte de GloboFrank se habla de la inversión migratoria, pero la inversión en sí se puede desarrollar para desarrollar, digamos, recursos, para generar recursos desde el país o la ciudad donde tú vives, en un país como los Estados Unidos, que tiene espectaculares opciones de inversión y rendimiento, o la puedes desarrollar específicamente diseñada para ayudarte a conseguir una visa o una oportunidad de vivir, una residencia en los Estados Unidos. En ambos casos, esa inversión obviamente tiene que venir vinculada ¿a qué? Al conocimiento de las posibilidades, la información, los sectores, y hay un montón también de opciones que incluso aquí mismo en GloboFrank te pueden ayudar. Y te pueden ayudar con carteras, con opciones, con alternativas de inversión que han preevaluado y que es muy importante tener clara antes de tirarse a un proceso, digamos, de inversión migratoria que luego puede hacer cortocircuito porque no funciona. Es decir, tú necesitas sobre todo asesoría que te ayude a entender qué inversión está realmente atada a una posibilidad concreta de migración. Para eso, de nuevo, aquí está una comunicación, un link, un correo con el que puedes comunicarte con la gente de GloboFrank que puede ayudarte en ese sentido. La tercera pregunta, ¿cuál es la ciudad mejor opción para vivir en los Estados Unidos? Bueno, de nuevo, como nos muestra el reporte GloboFrank, quizás lo más interesante es hacer una combinación entre las ciudades que tienen el mayor nivel de ingreso potencial en términos de salarios, pero también aquellas que son más activas en el desarrollo de inversiones, ingresos, rendimientos de inversión, con un costo de vida que de alguna manera también sea un costo de vida accesible, que la combinación entre tu ingreso estimado y el costo de vida sea positivo, que te dé para vivir, que puedas mantener tu familia, que tengas el mejor nivel de calidad de vida. En lo que está evaluado en el reporte, por ejemplo, Houston es una ciudad estelar porque tiene esa combinación perfecta de un ingreso medio alto con un costo bajo, con lo cual siempre será pues, mucho más fácil vivir en ciudades de ese tipo. Pero tú tienes, por ejemplo, en el área metropolitana de Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, tienes una cosa que también es muy importante en términos de escoger una ciudad, y es que es uno de los áreas metropolitanas más activas en términos de surgimiento de nuevos proyectos, lo que se llaman los startups o empresas incipientes exitosas. Es decir, ahí también tienes una cosa que mirar. Sí, es verdad que los salarios son más bajos que en otras partes de los Estados Unidos, es verdad que el costo es alto, pero también es verdad que es una zona en pleno crecimiento en términos de desarrollo empresarial y que a futuro podría ser una oportunidad interesante. De nuevo, yo te recomiendo que leas el reporte GloboFrank, que te da mucho más información al respecto. En la cuarta pregunta tenemos, de los países donde los venezolanos han migrado, ¿es Estados Unidos el principal destino? No, Estados Unidos no es el principal destino de la migración venezolana. La migración venezolana es una migración muy amplia. De nuevo, estamos hablando de casi 3,5 millones de personas. En el pasado, probablemente el sur de la Florida, igual que Panamá y Madrid, eran quizás las zonas más calientes.
Luego se incorpora Bogotá y están como las 4 grandes zonas donde los venezolanos comenzaron su proceso migratorio. Sin embargo, a estas alturas, la migración venezolana ha tenido como varias etapas. Una primera etapa que era de inversionistas, eran los inversionistas migrando para protección patrimonial y para buscar inversiones. Ahí los Estados Unidos fue sin duda un país relevante. En el segundo nivel estaban yéndose profesionales, personas que tenían alto nivel educativo, y ahí también muchos de ellos tenían visas, aunque sea visas de turista, tenían visas que les permitían ir a Estados Unidos, no, a Estados Unidos, a España, a Panamá y a Colombia. Pero en esta tercera etapa estamos hablando de una migración en la base de la pirámide. La población que se va es una población masiva y que está mucho más yéndose, por ejemplo, en cruce de frontera hacia Colombia y todo el sur, Brasil y todo el sur, y ahí estamos viendo mucha más migración hacia Perú, hacia Ecuador, hacia Chile, Argentina, que están siendo los grandes captadores de la nueva migración venezolana, que en número es mucho más grande que la anterior. Bien, por temas de tiempo nos vamos a quedar aquí en esta cuarta pregunta, pero puedes enviar todas tus preguntas y van a ser respondidas. Las puedes mandar por esta información que vas a ver en pantalla y te prometo que vamos a responder tus preguntas directamente. Muchísimas gracias. Si deseas ser contactado, completa el formulario que aparecerá en pantalla. Esperamos que el evento haya sido de tu agrado y para más información visita nuestro sitio web y síguenos en nuestras redes sociales.